Mi papá solía ser policía. Llevaba fuera de la corporación unos 5 años ya y, aunque por lo general es bastante reservado cuando se trata de hablar de aquellos tiempos, de vez en cuando se pasa de copas y termino llegando a casa para encontrarlo sentado en la mesa de la cocina, completamente borracho. Yo le doy un saludo rápido y él intenta abrirse y contarme algunas de sus experiencias. Normalmente sonrío y asiento con la cabeza y me invento cualquier excusa para irme a dormir cuanto antes. La noche, después de evitarlo mucho tiempo, decidí sentarme con él un rato. Siempre ha sabido algo que me ha aterrado, que llegué a mencionar y supongo que por eso nunca me quedaba esas noches como la anterior. Sin embargo, hoy estoy a punto de graduarme de la universidad y planeo mudarme el próximo mes. Así que quizá por eso me senté con él, pero ojalá no lo hubiera hecho. Ok, para darles un poco de contexto voy a tener que retroceder algunos años. Era otoño del 2002 y yo cursaba el penúltimo año de preparatoria. Mi grupo cercano de amigos estaba formado por 4 personas sin contarme a mí. Peter, Clark, Ryan y mi mejor amigo con quien crecí desde niño, Foster. Los otros 3 se unieron más a nosotros en secundaria, pero Foster y yo siempre tuvimos un vínculo especial por habernos conocido desde muy pequeños. Para cuando llegamos a la prepa, ya hacíamos todo prácticamente juntos. Foster fue el primero en sacar su licencia y ya tenía un coche esperándolo. Por relajados que fueran sus padres, nunca fueron precisamente responsables ni vigilantes. De hecho, eran bastante negligentes. Como resultado de esto, en cuanto tuvo el auto, el grupo comenzó a escaparse de casa cada 2 semanas para salir, beber y fumar un poco de marihuana. Ya sabes, cosas de adolescentes. La noche en que todo se fue al carajo, se suponía que iba a ser exactamente lo mismo. Me desperté sobresaltado por la vibración de mi teléfono. El nombre de Foster brillaba en la pantalla y una sonrisa se me escapó sin querer. Creí que ya no tenías ganas. Dije al contestar. Cambio de planes. Me respondió. Bueno, ¿y ya le hablaste a los demás? Bueno, solo a ti y a Ryan. Dijo algo agitado. Él dijo que va para tu casa corriendo, yo los recojo, juntos como siempre. Después de colgar, empecé a vestirme rápidamente, intentando no hacer ruido para no despertar a mi papá. Ryan vivía realmente un par de minutos de mi casa, así que normalmente caminaba hasta aquí y nos íbamos juntos. Cuando ya estuve listo, me asomé por la ventana y vi la silueta de alguien moviéndose junto a la casa. A medida que la sombra se acercaba, levanté la ventana lo más silenciosamente posible, escuchando el roce de alguien trepando por el costado hasta mi habitación en el segundo piso. La ventana daba justo encima de una mesa sobre el patio, lo que hacía fácil subirse hacia el techo. Un puño apareció frente a mí y lo agarré de inmediato. ¿Qué mierda estás haciendo? Ryan se inclinó hacia adelante y la luz de mi lámpara iluminó su rostro pálido. Perdón, me dijo él mientras balbuceaba. Estaba concentrado, supongo. Pensé que la ventana estaría cerrada. Terminó de entrar a mi cuarto con cuidado y se puso de pie. Oye, ¿a ti también te sonó raro, Foster? Me preguntó en voz baja. Sí, la verdad es que sí lo había hecho. Seguro se peleó con sus papás otra vez. Ya te sabes esa historia. Sí, no se toman nada en serio, dijo Ryan. Mira, sus papás son buena onda y todo, pero a veces parecen unos niños que tuvieron un hijo. ¿Te acuerdas aquella vez que se emborracharon en ese bar y fueron a un hotel sin avisarle? ¿Cuántos años tendría él en aquel entonces? ¿Como 12? Si hubiera llamado a la policía, se lo habrían llevado seguramente. Asentí con tristeza. Como dije antes, sus
padres son relajados y, aunque los quiero mucho, han hecho muchas cosas cuestionables. Me consideran parte de la familia y yo a ellos también, pero eso no quita que me hayan hecho enojar muchas veces por lo que Foster tiene que aguantar. La noche a la que Ryan se refería, Foster me llamó y quedé hablando con él durante horas. Le decía que llamara a la policía, pero no quiso. Ellos volvieron a la mañana siguiente como si nada hubiera pasado. Supongo que cuando tienes padres así, o maduras a la fuerza o te hundes, le dije a Ryan. Esperamos unos 15 minutos más hasta que los faros del coche de Foster se dejaron ver entre los árboles. Salimos por la ventana y cruzamos el patio en silencio. Cuando subimos al auto, Foster siguió conduciendo. Yo me senté en medio, con Ryan a mi derecha y Peter a mi izquierda. Toqué a Foster en el brazo. Hey, ¿cómo andamos esta noche, carnal? Lo oí murmurar algo, pero no entendí qué. Clark, que iba en el asiento del copiloto, se giró hacia mí y frunció los labios y encogió los hombros. Me incliné hacia Peter y le susurré. Oye, ¿Foster te dijo qué pasa? Algo de sus papás, respondió. Cuando me llamó, pude oír a su mamá diciendo algo justo cuando colgó. Fue muy rápido. La verdad es que no entendí qué dijo, pero no sonaba nada contenta. Seguro no los cuenta en el lugar. El lugar donde siempre nos juntábamos era un claro a unos 2 kilómetros de mi casa. Siempre nos quedábamos a unos 150 metros del límite del bosque y dejábamos las luces del coche encendidas para poder ver. Con la radio tocando en bajo volumen, llegamos sin que se iniciara ninguna conversación. Al estacionarnos, bajamos todos y Peter fue el primero en hablar. Hey, ¿alguien trajo la mota? No va a hacer falta, dijo Foster mientras abría la cajuela. Nos juntamos detrás del auto y lo vimos abrir una de 2 cajas completas de cerveza. Dios mío, Foster. Normalmente, no entiendo cómo tus papás no notan cuando sacas una cerveza del refri, pero esto sí lo van a notar. Ah, y eso no es todo, respondió Foster, sacando una botella de vodka de una bolsa de papel. Y para que lo sepas, no la tomé de casa, la compré en la licorería. ¿Cómo conseguiste una identificación falsa?, preguntó Ryan. Foster no dijo nada y solamente sonrió de lado. Luego sacó unos pequeños vasos de plástico de la misma bolsa y los fue acomodando sobre la cajuela, ya cerrada para servir los tragos. Ryan me miró y movió los labios. ¿Crees que se lo haya robado? Me encogí de hombros. No soy un soplón, pero si recuerdas, en ese entonces mi papá era policía. Si Foster había robado todo eso, sí me hacía sentir un poco incómodo estar ahí. Aunque claro, en ese entonces teníamos 16 años y me estaba escapando de la casa para beber alcohol, así que... ¿qué más da? No se preocupen por el cómo, dijo mientras servía. Bebamos y cuando me suelte un poco dejaré de ser un imbécil misterioso. Yo me quedo con unas cervezas, pero paso de los shots, dijo Clark. Supongo que alguno de nosotros debería mantenerse lo suficientemente sobrio como para manejar. Y como vivo prácticamente frente a la casa de Foster, yo puedo llevarlos y luego regresar caminando. Foster respetó su decisión y le dejó un vaso vacío. Los primeros 20 minutos más o menos fueron bastante tranquilos, así que me lo voy a brincar. No tiene caso contarles eso. A la mitad de mi segunda cerveza y con 2 shots de vodka encima me sentía bastante bien. Foster tenía una lista de Spotify sonando al azar desde el auto mientras él estaba recostado sobre el cofre, mirando hacia el cielo. Me acerqué y me apoyé junto a él. Entonces, ¿qué te pasa, cabrón?, le pregunté. El muchacho
Suspiró y se incorporó un poco. Bueno, ¿recuerdas que antes, cuando te hablé por teléfono, te dije que no tenía ganas de salir? Dijo mientras bajaba un poco el volumen de la música. Asentí. Todos comenzaron a acercarse para escuchar, excepto Ryan, que se alejaba hacia la derecha del coche, saliendo del área iluminada. Hey, tengo que mear, pero los estoy escuchando, ¿sí? Foster soltó una risa pequeña, lo que me hizo pensar que al menos se sentía un poco mejor. Bueno, le dije a mi mamá que no iba a regresar a casa hasta como medianoche porque iba a estar en tu casa. Pero eso era una mentira. La verdad es que iba a ir al campamento a pasar el rato con Jessica. ¡Eso, cabrón!, dijo Peter, dando un enorme trago a su cerveza. Ese es mi muchacho. Le lanzó un puño para chocar, pero Foster solo le respondió con una mirada molesta. Nos fuimos temprano porque ella recibió una llamada de su abuela, que está en el hospital. Oh, perdón, dijo Peter un poco incómodo y siguió bebiendo. Así que, obviamente regresé a mi casa mucho antes de lo esperado, continuó Foster. Cuando entré, escuché ruidos viniendo de mi cuarto. Abrí la puerta de golpe y... ¡puta madre! Encontré a mi mamá montando a un tipo en mi cama. Yo estaba a medio trago cuando dijo eso y casi escupo la cerveza encima. ¿Qué chingados? ¿En tu cama? Gritó Ryan desde la oscuridad. ¿Cuánto te tardas en mear, cabrón? Le gritó Clark en la dirección de su voz. Puedo escucharlos hablar y estar meando, pero la verdad es que me dio vejiga Espérate, cabrón. Dije mientras me limpiaba la boca interrumpiendo a Ryan. ¿Encontraste a tu mamá, güey, engañando a tu papá? ¿Y se lo dijiste a tu papá? Foster suspiró. No hizo falta, respondió, mientras le daba un trago a su cerveza. Puta madre. Él estaba sentado en una silla, completamente desnudo, mirándolos. Me bajé del auto y caminé unos pasos para poder ordenar mis pensamientos. Mierda, güey, murmuró Peter. Madres. No sabemos qué decirte, güey. En el silencio, la canción cambió. Empezó a sonar Don't Forget Me de los Red Hot Chili Peppers. Y esa sería la última canción que sonaría esa noche. Clark negó con la cabeza, incrédulo. Pero entonces, güey, ¿qué pasó después de eso? Naturalmente quise golpear a todos, dijo Foster. Pero no tenía ganas de tocar a un tipo desnudo y mucho menos a mis padres desnudos, así que solo salí furioso al porche trasero y me senté ahí. Como a los 10 minutos vino mi mamá y salió con una bata. ¿Puedes creerlo? Una puta bata. Ni siquiera tuvo la puta decencia de vestirse bien. Se disculpó una y otra vez, pero ni siquiera podía mirarla. Y luego salió mi papá. ¿En bata? Interrumpió Peter intentando hacer un chiste. Peor todavía. Solo con shorts de básquetbol y nada más. El enfermo todavía estaba como... Se terminó la cerveza de un solo trago y lanzó la lata al lado del auto. Entonces, los desgraciados finalmente confesaron que llevaban como un año en una relación abierta. Pero eso no fue todo. Al parecer, aunque nunca tenían sexo uno a uno con otra persona, sí habían estado en orgías antes.
¿quién vergas le cuenta algo así a su hijo? También les pregunté si por eso aquella noche, cuando yo tenía 12 años, nunca regresaron a la casa y se quedaron en aquel hotel sin llamar. Y desafortunadamente esa fue la razón. Pudieron haber mentido y decir que no, pero no. Esa era la puta razón. La voz de Foster comenzó a llenarse de frustración y pude ver cómo también se le llenaban los ojos de lágrimas. Que mis papás, si la gente quiere hacer esas putas cosas, pues X lo que sea, pero ¿por qué mis papás? ¿Por qué en mi cama? ¿Tendrán algún puto fetiche enfermo? Apenas les hablé después de eso y simplemente me fui porque no puedo... Que mis padres... Todos nos quedamos congelados. Tardamos unos segundos en entender qué acababa de pasar. Una voz había salido del bosque, burlándose de lo que Foster acababa de decir. Era áspera. Apenas por encima de un susurro, pero lo suficientemente fuerte como para oírse por encima de la música. Todos miramos hacia el frente, hacia la línea de árboles, pero no logramos ver nada con claridad. Apenas les hablé. ¡Qué chinga!, dijo Clark, que estaba más cerca del frente. Dio un paso hacia atrás sin apartar la vista del lugar desde donde había venido la voz. ¿Alguien más vio eso? ¿Ver qué?, le pregunté. Algo se movió más allá. Adelante de las luces. Respondió. Intenté forzar la vista, pero aún así no logré distinguir nada. Tras unos segundos, Foster comenzó a reírse. Lo voy a agarrar a fregazos y lo voy a matar, dijo, bajándose del auto. Es el pendejo de Ryan intentando jodernos, ¿verdad? No lo sé, Foster, dijo ahora Peter. Eso realmente no sonó como él. Créeme que es él. Voy a enseñarle a ese pendejo que hay momentos y lugares para estas chingaderas. Foster avanzó furioso y desapareció entre la oscuridad. Podíamos escucharlo empujando ramas mientras se internaba en el bosque. Clark se giró hacia Peter y hacia mí. «Hey, eso no fue Ryan», repitió una vez más. Miré hacia donde Ryan había ido a orinar. «Oigan, ¿y Ryan?», le grité. ¡Hey! ¿Sigues por ahí? No hubo respuesta. Volví a mirarlos y nos quedamos observándonos en silencio. Entonces, se escuchó un movimiento desde el mismo lugar de antes. Más hojas moviéndose, pasos. Di un paso hacia atrás acercándome a Clark y Pete. El sonido también se fue acercando mientras mi corazón latía con fuerza sin saber que estaba a punto de aparecer. Después de unos momentos, Ryan salió de entre los árboles, mirando su teléfono. Hey, sorry, me puse a mear y la verdad es que me puse a leer algo en el teléfono y me distrajo. ¿Qué? ¿Por qué me miran así? Estábamos los tres juntos, mirándolo en silencio. Él miró el cofre del auto y luego volvió a mirarnos. Oigan, ¿y Foster? Miré hacia donde Foster se había internado. Ryan se acercó y se puso junto a Peter. Oigan, entonces, ¿qué está pasando? Shh, le dije. Aguántame un momento y te explico ahorita. Entonces volvió a escucharse un movimiento en el bosque y luego un sonido. Era como si alguien tuviera dificultades para respirar. Empezó bajo. Luego se fue intensificando rápidamente. De pronto se cortó con un golpe seco, como si algo hubiera caído con fuerza al suelo.
Se volvieron a escuchar ramas rompiéndose y el sonido se fue alejando poco a poco. En ese momento, la canción del auto de Foster comenzó a brincar. Se comenzó a cortar. Clark se giró hacia el vehículo. Oigan, ¿no es Foster el que está conectado por Bluetooth? Si la música se está cortando, eso significa que se está alejando. Caminé hacia el auto y me subí del lado del conductor. La pantalla indicaba que seguía conectado. Saltó un par de veces más y luego se quedó en silencio. Subí el volumen al máximo intentando oír algo, pero entonces apareció el mensaje. Bluetooth desconectado. Salí del auto, dejando la puerta abierta y regresé con los demás. Oigan, su teléfono se desconectó. Voy a ir a buscarlo. De repente, algo empezó a correr por el bosque hacia nosotros. Los tres retrocedimos hacia el auto y mientras el sonido de pasos pesados golpeando el suelo se acercaba rápidamente. Mi corazón volvió a acelerarse cuando una ráfaga de viento salió disparada de entre los árboles, casi tirándonos al suelo. Varias ramas se rompieron y cayeron alrededor. ¿Qué mierda? Gritó Ryan. ¿Qué chingados pasó mientras estaba meando? La música del auto volvió a sonar de golpe, a todo volumen, haciéndonos gritar y taparnos los oídos. Corrí hacia la puerta abierta para apagarla y, en el instante en que lo hice, algo cayó desde arriba del cofre con un estruendo brutal. La bolsa de aire se activó y salí despedido hacia atrás mientras los demás gritaban. Apenas me rozó la cabeza, pero fue lo suficiente para dejarme aturdido. Los siguientes segundos se sintieron eternos. Me incorporé como pude, quitándome fragmentos de vidrio encima. Me costaba mantenerme de pie, así que me arrastré hacia el auto y apoyé la mano para levantarme. Mis dedos tocaron algo. Avancé la mano y sentí la palma de una mano humana. Solté un grito y volví a caer. Desde el suelo, vi a Clark incorporarse lentamente, claramente estando en shock. Miró hacia el auto y con la mano temblando señaló el cofre. ¿Es Foster? Recuperé fuerzas y me levanté de golpe. Me acerqué al cofre. Se veía claramente que había alguien ahí, pero la luz ya no era suficiente. Sin apartar la vista, saqué el teléfono y encendí la linterna. Lo que vi me dejó completamente paralizado. Foster yacía inmóvil, con la mirada perdida hacia el cielo. Su cuerpo estaba terriblemente dañado, de una forma imposible de explicar racionalmente. Algunas heridas parecían producto de una violencia brutal, pero lo que más me desconcertó fue una lesión en su cuello. Limpia, precisa, hecha con una intención clara. Escuché arcadas detrás de mí. Ryan y Peter estaban vomitando. Clark apenas lograba ponerse de pie, todavía temblando. Me di cuenta entonces de que todos teníamos pequeñas manchas de sangre encima. Probablemente nos había salpicado cuando me incliné sobre el auto. Clark se acercó y me detuvo cuando intenté volver a iluminar el cuerpo. No, Me dijo. ya vi su zapato y sé que es él. Ya no quiero ver más. Vámonos de aquí, por favor. Sin pensarlo, Clark salió corriendo. Yo fui detrás de él. Escuché a Peter y Ryan correr detrás de nosotros. Aún después de lo que acababa de ver, los minutos siguientes, corriendo de vuelta a mi casa, fueron los más aterradores de mi vida. Cuando ya estábamos cerca, me desvié hacia el bosque para cortar camino. ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? Gritó Ryan frenando un poco. Por ahí es donde estaba aquella cosa. No me detuve ni miré hacia atrás. Seguí corriendo, viendo a lo lejos las luces exteriores de mi casa, que aún estaban bastante lejos. No sabía si estaba tomando una mala decisión, pero ver esas luces me dio esperanza. Entonces, mientras avanzaba un poco más, me di cuenta de algo.
Mi casa era lo más cercano, y si ellos no llegaban, giré la cabeza hacia la derecha y todavía pude verlos a cierta distancia, corriendo por la carretera entre los árboles. ¡Ey! Mi casa es la que está más cerca. Un pedazo de corteza salió volando del árbol junto al que corría y algo golpeó mi hombro. Caí y rodé por la tierra durante unos segundos antes de abandonar la idea y seguir corriendo. Ahora podía distinguir las siluetas de los árboles a la luz de la luna y el resplandor que venía desde mi casa. Empecé a zigzaguear entre ellos en lugar de correr en línea recta. Escuché movimiento a mi izquierda y sentí algo acercándose. Sin pensarlo, me lancé al suelo y rodé. Sentí algo pasar rozándome cuando me levanté y seguí corriendo. Finalmente, atravesé la línea de los árboles que daba a mi casa. Mientras corría, escuché ramas romperse detrás de mí. Lo que fuera que me perseguía se estaba acercando. Subí de un salto a las escaleras de la terraza y en cuanto pisé la mesa, intenté levantar la ventana de mi cuarto. No la alcé lo suficiente y me golpeé la cabeza con el marco inferior. Estuve a punto de caer hacia atrás, pero logré sujetarme. Me arrastré, desesperado, hacia adentro. Al caer, me enredé el pie con la cortina y la terminé arrancando. Me levanté de inmediato y cerré la ventana de golpe. Me quedé apoyado contra la pared, respirando rápido, intentando recuperar el aliento. Unos momentos después, escuché a mi papá caminar con pasos pesados hacia mi habitación. Me lancé a la cama y me cubrí hasta el hombro y cerré los ojos. Escuché cómo abría la puerta de golpe y luego silencio. Seguí con los ojos cerrados, esperando que intentara despertarme o que se fuera, pero no pasó ninguna de las dos cosas. No escuchaba nada, pero podía sentir su presencia en la puerta. Después de un rato, abrí los ojos, apenas mirando entre las pestañas. Apenas pude ver a mi papá de pie en el marco de la puerta. La luz de la luna no alcanzaba a iluminar bien mi rostro. Abrí un poco más los ojos y vi cómo levantaba lentamente la mano. La movió de un lado a otro, despacio, y se detuvo. No sé cuánto tiempo pasó después de eso. Solo sé que mi papá se quedó observándome demasiado tiempo. Finalmente cerré los ojos e intenté dormir, pero no pude hasta que escuché la puerta cerrarse y sentí que ya estaba solo. La mañana siguiente no se sintió real. Envié mensajes a todos para saber si habían llegado con bien a casa y con el tiempo todos me respondieron. Fue un enorme alivio. Mi papá salió después de recibir alguna llamada. Sabía de qué se trataba, pero no le dije nada. Durante la semana siguiente esto fue lo que se supo. Foster fue encontrado por un cazador alrededor de las 7 de la mañana. Cuando llegó la policía, acordonaron toda la zona. El alcohol del auto fue rastreado hasta la licorería cerca de la casa de él. Al parecer, lo había robado rompiendo una ventana del almacén del sótano. Actué lo mejor que pude cuando mi papá me lo contó. Estaba destrozado por perder a Foster, pero no quería que supiera que yo había estado ahí. Cuando todo terminó, el dolor de perder a mi amigo más antiguo me golpeó de lleno. La policía, sin embargo, modificó la historia para evitar pánico en el pueblo, declarando que se trató del ataque de un oso y omitiendo muchos detalles. Supongo que al cazador le pagaron para que no dijera realmente cómo lo encontró. Cuando regresamos a la escuela, nuestra dinámica cambió de inmediato. Los 4 cargábamos con un secreto enorme que no podíamos contar, y aun si lo hiciéramos, no sabríamos si alguien nos creería. Por un tiempo pensé que al menos uno de nosotros sería interrogado, pero eso nunca pasó. Además, desarrollé un miedo paralizante a los bosques. Creo que la policía investigó otros supuestos ataques relacionados con lo que estuvo con nosotros esa noche, porque mi papá impuso la regla de no entrar al bosque yo solo, pero
Ya no me importaba. No he vuelto a entrar ni solo ni acompañado. Nunca había sido un problema antes, pero al día siguiente cambié la cortina rota de inmediato. Mirar hacia los árboles ahora me paralizaba. Clark, Ryan y Peter siguen siendo cercanos a mí hasta el día de hoy, pero desde que Foster murió, nunca volvimos a ser los mismos. Nunca hablé abiertamente de esto con nadie. Hasta anoche. Me senté frente a mi papá con un nudo en el pecho esperando a que hablara. Sujetaba una botella de cerveza sobre la mesa, mirando fijamente la punta. Tras un momento, se levantó, fue al refrigerador, tomó 2 cervezas más y tiró la vacía. Abrió ambas, volvió a sentarse y me deslizó una. ¿Qué pasó, papá? Quiero hablar contigo sobre Foster, respondió ignorando mi confusión. Dio un trago y continuó. Para que lo sepas, siempre fui consciente de que te escapabas de vez en cuando. Mientras fueras a la escuela y no hicieras nada peligroso, pensé qué daño podía hacer. Sabía que eras un buen chico. Si te presionaba demasiado, solo ibas a escaparte más y a hacer cosas peores. Afortunadamente nunca te pasó nada. Siempre te fue bien en la escuela y pensé que un poco de libertad te ayudaría a no descontrolarte cuando la tuvieras por completo. Sí, yo sabía que te escapabas y también sé que estuviste con Foster en la noche que murió. Mi corazón dio un salto. Tomé un sorbo de la cerveza. Pero, ¿cómo supiste que yo...? No respondió de inmediato. Me miró con tristeza unos segundos antes de volver a beber. Escuché un golpe fuerte en tu cuarto. Pensé que habías llegado de lo que fuera que estuvieras haciendo. Pero luego escuché otra cosa. Su voz se quebró. Sonaba como algo corriendo por el techo, pero el sonido venía del costado de la casa, no de arriba. Corrí a tu cuarto y cuando abrí la puerta, lo vi. Me estás cagando, le dije. Esa cosa no estaba en mi cuarto. No hay manera. Y tienes razón, dijo mi padre agotado. No estaba en tu cuarto. Estaba colgado de la casa, mirando por la ventana. No supe cómo reaccionar. Me quedé con la boca entreabierta esperando que continuara. Solo vi la silueta de lo que creí era un hombre. Pero luego noté unas formas redondeadas detrás de él. Me di cuenta que eran alas. Lo peor fueron los ojos, grandes, amarillos, brillantes. Me miraba y yo ya no podía moverme. No sabía si despertarte o no. Se sintió eterno. Luego, finalmente, desplegó las alas y se alejó flotando, sin hacer ruido. Bajó los brazos y estiró las piernas, y entonces lo entendí. Estaba copiándome. Su voz volvió a quebrarse. Bebió otro trago y se secó los ojos. No hacía ningún sonido. Solo se soltó de la pared y retrocedió flotando. Levanté la mano e hizo lo mismo. La moví de un lado a otro. E hizo lo mismo. Terminé yo la frase. Di un trago largo a mi cerveza. Yo estaba despierto. Nunca supe por qué te quedaste ahí tanto tiempo y ahora desearía no saberlo. No he terminado todavía, Austin. Levanté la mirada. Su expresión era firme. Parecía menos borracho, como si hablar
de esto lo estuviera despejando. No salí de tu cuarto hasta que lo vi irse volando. Más tarde, esa mañana compré cámaras de rastreo y las coloqué alrededor del terreno. Solo vi las grabaciones una vez y fue suficiente. ¿Qué viste, papá? La única cámara que captó algo fue la que puse en el árbol muerto junto al arroyo. Al inicio del video había una persona, un hombre desnudo, de espaldas. Caminó hacia adelante y luego volvió hacia atrás. Después parecía querer imitar un apretón de manos y su voz volvió a temblar y sus omóplatos se abrieron. De esos gritos salieron unas alas carnosas y su piel cambió, volviéndose menos humana. El video era en blanco y negro, pero el cambio era inconfundible. Cuando las alas se desplegaron por completo, salió volando. Nunca volví a ver esas grabaciones. Fui policía, pero nada te prepara para algo así. Creo que lo peor fue darme cuenta que estaba practicando gestos humanos para mezclarse. Terminó la cerveza de trago. Hijo, siento mucho lo de Foster, pero agradezco que no haya sido tú. Y siento si es extraño haberte contado todo esto, pero no sé. Dejó la botella vacía en la mesa y subió las escaleras. Al llegar arriba, se giró una última vez. Buenas noches, Austin. Te quiero, hijo. Aunque se fue a dormir, me quedé sentado un rato, procesando todo. Claramente había querido decirme esto desde hace mucho tiempo. Aún así, tenía la sensación de que se arrepentiría por la mañana. Pensé en los últimos años y en lo afortunado que fui de que esa cosa no me encontrara de nuevo. ¿O sí? Subí a mi cuarto y por primera vez desde aquella noche corrí la ventana. La línea de árboles apenas se distinguía bajo la luz de la luna llena. Mientras miraba la oscuridad, me pregunté qué tan probable era de que algo me estuviera mirando de vuelta. Sea lo que sea esa cosa, quiere verse y actuar como nosotros. Eso está claro. Podría estar entre la gente de mi pueblo, pareciéndose tanto ya a un humano como el reflejo en un espejo. O, si ella fuera, escondida entre los árboles, envuelta por el bosque, esperando, observando, practicando.